¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la justicia se vuelve completamente loca? Cuando los pilares mismos del derecho y la razón se desmoronan en algo tan bizarro que te hace dudar si estás leyendo historia o una novela de terror. Pues abróchate el cinturón, porque hoy nos sumergimos en el drama judicial más retorcido que probablemente nunca hayas oído, donde el acusado ya estaba muerto, el juez probablemente estaba loco, y el concepto entero de justicia fue arrojado por la ventana y pisoteado por la locura medieval. Imagina esto, es el año 897 después de Cristo, en los grandiosos salones del Palacio Laterano en Roma, donde uno de los juicios más grotescos de la historia humana está a punto de desarrollarse. Pero aquí viene el giro que dejaría celoso incluso al guionista de Hollywood más creativo. El acusado no solo está en silencio durante su juicio, no solo es poco cooperativo. No, el demandado es literalmente un cadáver en descomposición. Vestido con hábitos papales y apoyado en una silla como en un macabro espectáculo de marionetas. Esta es la historia del sínodo cadavérico. Y créeme, solo se pone más extraño a partir de aquí. El año es 897, y necesitamos entender cómo llegamos al punto en que un papa muerto terminó en juicio por su vida, o mejor dicho, por su muerte. Nuestra historia comienza con el Papa Formoso. Y de entrada, su nombre debería haber sido una señal de alerta. Formoso significa literalmente hermoso, en latín, lo cual, seamos honestos, probablemente no es la mejor calificación para liderar la Iglesia Católica. Pero Formoso no fue elegido solo por su apariencia, era un tipo capaz, un diplomático hábil que había servido a la Iglesia en diversas capacidades durante décadas antes de convertirse en papa en 891. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. Porque la política papal medieval era básicamente Juego de Tronos con más latín y un poco menos de incesto. Formoso se encontró atrapado en medio de una enorme lucha de poder entre diferentes facciones de la nobleza romana, cada una tratando de controlar quién usaba el sombrero elegante y tomaba las grandes decisiones. De un lado estaba la facción de los Espoletos, liderada por un tipo llamado Lamberto, que pensaba que él debería ser emperador del Sagrado Imperio Romano. Del otro lado estaba Arnulfo de Carintia, que también creía que él debería ser emperador del Sagrado Imperio Romano. Formoso, probablemente pensando que era astuto, decidió respaldar a Arnulfo. Esta no fue una decisión popular entre la multitud de los Espoletos, especialmente porque la madre de Lamberto, Ageltruda, básicamente dirigía el espectáculo desde las sombras. Piensa en ella como la madre helicóptero medieval definitiva, excepto que en lugar de sobrevolar prácticas de fútbol, orquestaba asesinatos políticos y elecciones papales. Cuando Formoso invitó a Arnulfo a venir a Roma y ser coronado emperador, Ageltruda y su facción se enfurecieron absolutamente. Pero aquí está la cosa sobre la política medieval. Si no podías vengarte de alguien mientras estaba vivo, la muerte era solo un inconveniente menor. Formoso murió en 896, probablemente pensando que había escapado de las consecuencias de sus maniobras políticas. Estaba equivocado. Muy equivocado, podría decirse. Entra el Papa Esteban VI. Y aquí es donde nuestra historia da un giro brusco hacia la absoluta locura. Esteban era básicamente el títere de Ageltruda, instalado específicamente para ajustar cuentas con Formoso. Y Esteban tenía un plan tan retorcido, tan completamente desquiciado, que pasaría a la historia como uno de los eventos más bizarros de todo el periodo medieval. Esteban decidió que la muerte no protegería a Formoso de enfrentar la justicia. Así que, en enero de 897, casi 9 meses después de que Formoso hubiera muerto y sido enterrado, Esteban ordenó que su cadáver fuera desenterrado. Imagina la escena, saqueadores de tumbas trabajando a la luz de las antorchas, palas raspando contra la piedra, el olor a descomposición llenando el frío aire romano mientras exhumaban lo que quedaba del antiguo papa.
El cuerpo ya estaba en bastante mal estado. Pero eso no le importaba a Esteban. Tenía un juicio que conducir. El cadáver fue vestido con los hábitos papales completos, las túnicas elegantes y el equipo ceremonial que Formoso había usado en vida. Luego, en lo que tiene que ser uno de los momentos más surrealistas de la historia humana, el cuerpo en descomposición fue llevado al Palacio Laterano y apoyado en una silla en la corte papal. Imagina ser un clérigo de la corte ese día. ¿Qué hay en la agenda? Oh, ya sabes, las acusaciones habituales de herejía, algunas disputas de propiedad. Y estamos juzgando a un muerto. Pero Esteban no había terminado con su actuación teatral. Nombró a un diácono para que hablara por el cadáver, creando básicamente el acto de ventríloco más morboso del mundo. El diácono supuestamente respondía por Formoso, aunque presumiblemente la estrategia de defensa del Papa muerto se limitaba a: me declaro inocente y estoy literalmente muerto en este momento. Las acusaciones contra Formoso eran en realidad bastante estándar para la política papal medieval. Esteban lo acusó de perjurio, de violar el derecho canónico al moverse entre obispados, y de ser generalmente un papa terrible que había dañado la Iglesia. Pero el verdadero problema no era teológico ni legal. Era pura venganza política sin diluir, con una saludable dosis de locura medieval añadida para condimentar. Ahora, si estás pensando que este juicio iba a ser un examen justo y equilibrado de la evidencia, claramente no entiendes cómo funcionaba la justicia medieval. Esteban ya había decidido el resultado antes de que el primer testigo declarara. El Papa muerto fue declarado culpable de todos los cargos, porque aparentemente estar fallecido no es una defensa legal válida en la Roma del siglo IX. Pero la fantasía de venganza de Esteban apenas comenzaba. Declarar culpable a Formoso no era suficiente. El castigo tenía que ajustarse al crimen. Y en la mente retorcida de Esteban, eso significaba una completa damnatio memoriae, la eliminación total de Formoso de la historia papal. Todos sus actos como papa fueron declarados nulos y sin efecto. Cada ordenación que había realizado fue cancelada, lo que significaba que docenas de sacerdotes y obispos de repente se encontraron sin posiciones legítimas en la Iglesia. Era como si Esteban estuviera tratando de borrar a Formoso de la realidad misma. Y luego vino el final verdaderamente grotesco de este espectáculo de horror medieval. Los hábitos papales del cadáver fueron arrancados allí mismo en la sala del tribunal. Los 3 dedos de su mano derecha que habían sido usados para bendiciones papales fueron cortados con una hoja. Luego, en el acto definitivo de profanación, lo que quedaba del Papa Formoso fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber como un pedazo de basura. ¿Puedes imaginar ser un ciudadano romano ese día? Estás haciendo tus cosas, quizás comprando pan o discutiendo con tu vecino sobre límites de propiedad. Y de repente hay un desfile de funcionarios de la Iglesia arrastrando un cadáver en descomposición por tu barrio. Oh, eso es solo el Papa juzgando a su predecesor. Ya sabes cómo es. Pero aquí es donde la historia se pone aún más extraña. Porque el río Tíber aparentemente no quería tener nada que ver con esta locura. El cadáver apareció en la orilla del río. Y según relatos contemporáneos, comenzaron a ocurrir milagros alrededor del cuerpo. La gente afirmaba que estatuas de santos se caían cuando el cadáver pasaba cerca, como si incluso los objetos inanimados estuvieran horrorizados por lo que Esteban había hecho. El pueblo de Roma, que inicialmente había sido algo apoyador del dramático plan de venganza de Esteban, comenzó a sentirse seriamente inquieto. Los medievales estaban acostumbrados a la violencia política y a la rareza religiosa, pero había algo en juzgar a un muerto que cruzaba una línea incluso para ellos. La opinión popular comenzó a volverse en contra de Esteban, y los susurros se extendieron por la ciudad de que quizás, solo quizás, desenterrar papas muertos y juzgarlos no era la mejor manera de dirigir la Iglesia.
Pero Esteban, ebrio de poder y probablemente completamente desconectado de la realidad en ese punto, redobló su locura. Comenzó a perseguir a cualquiera asociado con Formoso, realizando básicamente una caza de brujas medieval contra cualquiera que hubiera apoyado a su predecesor. Obispos fueron depuestos, sacerdotes despojados de sus posiciones, y toda la jerarquía eclesiástica fue arrojada al caos. Ahora, quizás te preguntes cómo reaccionaban los otros funcionarios de la Iglesia ante toda esta locura. Se levantaban y decían: «Oye, Esteban, quizás juzgar a muertos no es la mejor imagen para nuestra organización. Bueno, recuerda que esto es Roma medieval, donde la supervivencia política a menudo significaba mantener la boca cerrada y seguir al que estuviera en el poder en ese momento». La mayoría del clero probablemente pensó que el reinado de terror de Esteban eventualmente se extinguiría, y solo tenían que sobrevivir lo suficiente para verlo suceder. Tenían razón, pero tomó un tiempo. Por meses, Esteban continuó su purga, desmantelando sistemáticamente todo lo que Formoso había logrado durante su papado. Era como si estuviera tratando de probar que la muerte no era un obstáculo para saldar cuentas políticas y que, incluso la tumba no te protegía de la venganza papal. Pero todo reinado de terror eventualmente llega a su fin. Y el de Esteban fue particularmente dramático. En el verano de 897, solo meses después del sínodo cadavérico, el pueblo de Roma finalmente decidió que ya había tenido suficiente de su papa psicótico. Un levantamiento popular barrió la ciudad, y Esteban se encontró en el lado equivocado de una multitud muy enojada. La multitud arrastró a Esteban de su trono papal y lo arrojó a la prisión, donde eventualmente fue estrangulado hasta la muerte. Y aquí está la hermosa ironía de la justicia medieval. El hombre que puso a un cadáver en juicio por crímenes políticos terminó muriendo por sus propios crímenes políticos. Es como si el universo tuviera un sentido de justicia poética incluso en el siglo IX. Pero espera, porque esta historia se pone aún más ridícula. El sucesor de Esteban, el Papa Teodoro II, duró solo 20 días en el cargo. Pero logró usar ese tiempo para hacer algo absolutamente loco. Ordenó otro juicio. No para Esteban, que convenientemente estaba muerto, y aparentemente nadie quería desenterrarlo para una segunda ronda de corte cadavérica. No, Teodoro decidió juzgar a Formoso de nuevo, excepto que esta vez, el papa muerto fue declarado inocente. Piensa en eso por un momento, pasamos de papa muerto culpable a papa muerto inocente en el lapso de unos meses. La justicia medieval era básicamente un lanzamiento de moneda con pasos extra y un manejo significativo más de cadáveres. El sucesor de Teodoro, el Papa Juan IX, llevó las cosas aún más lejos. No solo confirmó que Formoso era inocente, sino que también ordenó que el cuerpo fuera recuperado de dondequiera que hubiera aparecido y recibido un entierro papal apropiado. Así que ahora tenemos funcionarios de la Iglesia vagando por Roma preguntando: ¿alguien ha visto a nuestro Papa muerto últimamente? Necesitamos darle un funeral apropiado de nuevo. El cuerpo eventualmente fue encontrado, aún vistiendo lo que quedaba de sus hábitos papales, y fue reenterrado con todos los honores en la Basílica de San Pedro. Formoso pasó de papa a acusado cadáver, a papa muerto inocente, a papa enterrado apropiadamente. Todo en el lapso de unos 2 años. Si alguna vez hubo un programa medieval de millas frecuentes para procedimientos legales póstumos, Formoso habría ganado estatus platino. Pero aquí está lo que hace al sínodo cadavérico aún más loco: no fue solo un estallido único de locura papal. Todo el incidente creó un precedente para juzgar a personas muertas. Y la Europa medieval tomó ese precedente y lo corrió como si fuera la cosa más normal del mundo. Toma el caso del Papa Sergio III, que llegó al poder en 904 y decidió que todo este vaivén sobre Formoso le daba dolor de cabeza. Así que hizo lo que cualquier papa medieval razonable haría:
Declaró que Esteban VI había tenido razón todo el tiempo. Formoso era definitivamente culpable, y cualquiera que dijera lo contrario era un hereje. Luego hizo que desenterraran a Formoso de nuevo y lo arrojaran de vuelta al río. En este punto, el pobre Formoso había sido enterrado, exhumado, juzgado, declarado culpable, desmembrado, arrojado a un río, declarado inocente, reenterrado, y luego exhumado y arrojado al río de nuevo. El hombre tenía más cambios de estatus legal que una celebridad moderna pasando por procedimientos de divorcio. Y aquí es donde empezamos a ver que el sínodo cadavérico no fue solo un incidente aislado de locura papal. Era parte de una tradición medieval más amplia de juzgar cosas no vivas. Un concepto legal que se extendería por toda Europa y resultaría en algunos de los casos judiciales más bizarros de la historia humana. Porque si puedes juzgar a un papa muerto, ¿por qué no juzgar otras cosas también? Las mentes legales medievales miraron el sínodo cadavérico y pensaron, ¿sabes qué? Esto abre todo un mundo de posibilidades litigiosas. Entra en el maravilloso mundo de los juicios medievales a animales, donde cerdos, perros, caballos e incluso insectos se encontraron enfrentando cargos en tribunales formales de ley. Estos no eran solo costumbres locales tontas o tradiciones folclóricas. Eran procedimientos legales completos con jueces, abogados, testigos y registros detallados de la corte que los historiadores han preservado para que nos maravillemos siglos después. El acusado animal más famoso en la historia medieval probablemente fue un cerdo en Falaise, Francia, en 1386. Este cerdo fue acusado de asesinar a un niño, lo cual, para ser justos, era un cargo bastante serio incluso para estándares medievales. Pero en lugar de simplemente sacrificar al cerdo y darlo por terminado, las autoridades locales decidieron que este caso requería toda la majestad de la justicia francesa. El cerdo fue arrestado, encarcelado y puesto en juicio en la corte local. Y esto no fue una audiencia rápida tampoco. El juicio duró meses, con testigos declarando sobre el carácter y patrones de comportamiento del cerdo. La fiscalía argumentó que el cerdo había actuado con intención maliciosa, mientras que la defensa presumiblemente argumentó que un cerdo es un cerdo y no puedes realmente sostener a un animal de granja a estándares morales humanos. El cerdo fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento, lo que plantea todo tipo de preguntas logísticas sobre cómo exactamente ahorcas a un cerdo. Pero los franceses medievales no eran nada sino minuciosos en sus procedimientos legales. La ejecución se llevó a cabo en la plaza pública, con el cerdo vestido con ropa humana para enfatizar la solemnidad de la ocasión, porque aparentemente si vas a ejecutar a un cerdo por asesinato, necesitas asegurarte de que lleve pantalones. Pero este no fue solo un caso aislado de rareza legal francesa. Los juicios a animales ocurrían por toda la Europa medieval. En 1457, una cerda y sus 6 lechones fueron juzgados en Francia por matar a un niño de 5 años. La cerda madre fue declarada culpable y ejecutada, pero los lechones fueron absueltos por motivos de su juventud y la mala influencia de su madre. Las cortes medievales aparentemente tenían una comprensión más matizada de la justicia juvenil de lo que podrías esperar. Suiza tenía un sistema de cortes animales particularmente activo. En 1474, un gallo fue juzgado en Basilea por el crimen atroz de poner un huevo, lo cual se consideraba antinatural y posiblemente demoníaco. La fiscalía argumentó que esto era evidencia clara de brujería, porque todos saben que los gallos no ponen huevos, y cuando lo hacen, obviamente es culpa de Satanás. El abogado defensor del gallo, y sí, le asignaron un abogado al gallo, argumentó que poner un huevo no era un crimen porque era un acto involuntario de la naturaleza. También señaló que no había una ley que específicamente prohibiera a los gallos poner huevos, lo cual es el tipo de tecnicismo legal que haría orgullosos a los abogados defensores modernos.
El gallo fue declarado culpable de todos modos y quemado en la hoguera junto con su huevo supuestamente demoníaco. La justicia suiza medieval no se andaba con juegos cuando se trataba de aves no conformes con el género. Pero los animales no eran los únicos demandados no humanos en las cortes medievales. Los objetos inanimados también podían encontrarse en problemas legales. En la antigua Atenas, había una corte especial llamada Pritaneo que existía únicamente para juzgar objetos que habían causado muertes. Si una estatua caía y mataba a alguien, la estatua sería juzgada, declarada culpable y desterrada de la ciudad. Si un arma mataba a alguien sin involucramiento humano, el arma misma enfrentaría cargos. Este concepto se trasladó a la Europa medieval, donde campanas, edificios e incluso árboles podían ser considerados legalmente responsables por causar daño. En 1685, una campana en una iglesia francesa fue juzgada por brujería después de que supuestamente sonara sola durante una tormenta. La campana fue declarada culpable y sentenciada a ser fundida. Aunque uno se pregunta si el verdadero problema era una instalación defectuosa de la campana en lugar de interferencia sobrenatural. Los eruditos legales medievales en realidad tenían justificaciones teológicas y filosóficas complejas para estos juicios. Argumentaban que si Dios había dado a los humanos dominio sobre animales y objetos, entonces los humanos tenían la responsabilidad de asegurar que estos animales y objetos se comportaran apropiadamente. Cuando no lo hacían, era una señal de que el orden natural había sido disruptido, y la acción legal era necesaria para restaurar el equilibrio al universo. Además, había la consideración práctica de que alguien necesitaba ser considerado responsable cuando pasaban cosas malas. Y si no podías culpar a un humano, bien podrías culpar a lo que estuviera disponible. Los medievales vivían en un mundo donde la violencia aleatoria y los accidentes inexplicables eran comunes, y juzgar animales y objetos les daba un sentido de control sobre fuerzas que no entendían. Pero quizás la categoría más bizarra de juicios medievales involucraba procesar a especies enteras de animales, por crímenes colectivos. Estos casos, conocidos como juicios eclesiásticos a animales, eran conducidos por cortes de la Iglesia y típicamente involucraban plagas o alimañas que dañaban cultivos o propiedades. En 1478, el cantón de Bern puso en juicio a una población entera de escarabajos por destruir cultivos. Los escarabajos fueron convocados a aparecer en corte, y cuando fallaron en presentarse, fueron juzgados in absentia. La corte nombró un abogado para defender a los escarabajos, quien argumentó que sus clientes simplemente seguían su naturaleza dada por Dios y que los humanos no tenían derecho a interferir con la creación divina. La fiscalía contraargumentó que los escarabajos eran claramente agentes de Satanás enviados para probar la fe humana y destruir los frutos del trabajo honesto. Después de semanas de testimonio y argumentos legales, la corte alcanzó un veredicto de compromiso. Los escarabajos serían permitidos continuar viviendo, pero solo en áreas designadas lejos de los cultivos humanos. La corte literalmente trató de negociar un tratado de paz con insectos. Cuando los escarabajos fallaron en cumplir con la orden de la corte, fueron excomulgados de la iglesia y maldecidos por el obispo local. Porque aparentemente, si la acción legal no funciona contra escarabajos, el siguiente paso lógico es la guerra espiritual. Francia tenía una tradición particularmente activa de juicios eclesiásticos a animales. En 1522, el pueblo de Autun puso en juicio a una población de ratas por destruir la cosecha local de cebada. Las ratas fueron formalmente convocadas a aparecer en corte. Y cuando fallaron en presentarse para su audiencia, su abogado defensor designado argumentó que sus clientes tenían miedo de viajar a la corte debido al gran número de gatos en el área. La corte en realidad aceptó este argumento y emitió un decreto garantizando a las ratas un paso seguro hacia y desde el juicio. Cuando las ratas aún fallaron en aparecer,
El abogado defensor argumentó que muchos de sus clientes eran ancianos o enfermos y no podían hacer el viaje. El caso se prolongó por meses con argumentos legales cada vez más elaborados sobre la psicología de las ratas y los derechos civiles de los roedores. Estos juicios no eran solo entretenimiento medieval, aunque ciertamente lo proporcionaban. Servían funciones sociales y psicológicas importantes en comunidades que luchaban por entender y controlar su entorno. Cuando las cosechas fallaban o el ganado moría, juzgar a los animales responsables daba a la gente un sentido de que se hacía justicia y que se mantenía el orden apropiado de las cosas. Los procedimientos legales se tomaban en serio, con documentación completa y procedimientos formales de corte. A los animales se les asignaban abogados defensores. Se llamaban testigos para declarar sobre su comportamiento y carácter, y los veredictos se alcanzaban a través de deliberación cuidadosa. El hecho de que los demandados no pudieran entender los cargos en su contra aparentemente no se consideraba un obstáculo significativo para la justicia. Pero la rareza medieval no se limitaba a juzgar animales y objetos. Los juicios humanos podían ser igual de bizarros, especialmente cuando involucraban conceptos de justicia que parecen completamente ajenos a las mentes modernas. Toma la práctica del juicio por ordalía, donde la culpa o inocencia se determinaba no por evidencia o testimonio, sino sometiendo al acusado a diversas formas de tortura física y viendo cómo respondían. El juicio por hierro caliente era particularmente popular. El acusado debía llevar una barra de hierro al rojo vivo por una cierta distancia, usualmente 9 pies. Su mano luego se vendaba y se examinaba 3 días después. Si la herida sanaba limpiamente, eran inocentes. Si estaba infectada o supurando, eran culpables. Porque aparentemente, Dios estaba personalmente invertido en las tasas de infección de víctimas de quemaduras medievales. El juicio por agua caliente funcionaba en principios similares. El acusado tenía que meter la mano en una olla de agua hirviendo para recuperar una piedra o anillo del fondo. De nuevo, la condición de su mano 3 días después determinaría su culpa o inocencia. Los medievales creían que Dios protegería a los inocentes de lesiones serias, mientras permitía a los culpables sufrir las consecuencias naturales de agarrar cosas de agua hirviendo. Para las acusadas de brujería, estaba el delicioso juicio por agua fría, también conocido como nadar a la bruja. La acusada sería atada y arrojada a un cuerpo de agua. Si flotaba, era culpable de brujería porque todos sabían que el agua, siendo pura y santa, rechazaría el mal. Si se hundía, era inocente, aunque probablemente también muerta por ahogamiento. Era un sistema legal donde inocencia y muerte a menudo iban de la mano. La lógica detrás de estas ordalías era en realidad bastante sofisticada desde una perspectiva medieval. La gente creía que Dios estaba activamente involucrado en los asuntos humanos y intervendría para asegurar que se hiciera justicia. Si alguien era verdaderamente inocente, la protección divina los vería a través de la ordalía ilesos. Si eran culpables, Dios permitiría que la naturaleza siguiera su curso. Esta teoría de intervención divina tenía algunos defectos obvios que incluso los medievales ocasionalmente notaban. Por una cosa, parecía que Dios tenía un historial notablemente inconsistente cuando se trataba de proteger a personas inocentes del agua hirviendo. Pero en lugar de cuestionar el sistema, los eruditos legales medievales desarrollaron explicaciones cada vez más elaboradas para por qué las ordalías a veces salían mal. Quizás el acusado había cometido algún otro pecado que invalidaba su inocencia. Quizás el sacerdote conduciendo la ordalía había cometido un error en el ritual. Quizás había espíritus malignos interfiriendo con el juicio de Dios. La explicación que consistentemente evitaban era que quizás, solo quizás, sumergir a la gente en agua hirviendo no era realmente un método confiable para determinar culpa o inocencia.
Pero el juicio por ordalía era solo el comienzo de la creatividad legal medieval. También estaba el juicio por combate, que operaba en el principio de que Dios daría fuerza al justo y les permitiría derrotar a sus oponentes en batalla. Esto llevó a algunos escenarios verdaderamente ridículos donde disputas legales se resolvían por peleas de espada entre personas que no tenían negocios sosteniendo objetos afilados. En 1409, una corte francesa ordenó juicio por combate entre un caballero llamado Jean de Carrouges y un escudero llamado Jacques Legris, después de que Legris fuera acusado de violar a la esposa de Carrouges. Todo el asunto fue tratado como un evento deportivo, con gradas erigidas para espectadores y ceremonias formales antes de la batalla. El rey Carlos VI asistió personalmente, presumiblemente con palomitas y una apuesta. El combate duró horas, con ambos hombres cortándose mutuamente en armadura completa mientras la multitud vitoreaba. Eventualmente, Carrouges derrotó a Legris, lo que se tomó como confirmación divina de que Legris era culpable. Legris fue ejecutado inmediatamente, y la esposa de Carrouges fue vindicada. Pero aquí está el detalle: si Carrouges hubiera perdido la pelea, su esposa habría sido quemada en la hoguera por hacer acusaciones falsas. La justicia medieval realmente sabía cómo elevar las apuestas en disputas maritales. El problema con el juicio por combate, aparte del obvio problema de gente siendo apuñalada por disputas de propiedad, era que favorecía fuertemente a quienquiera que fuera mejor peleando. Un guerrero hábil podía literalmente salirse con la suya en un asesinato, mientras que una persona débil o discapacitada estaba esencialmente garantizada a perder cualquier desafío legal. Las cortes medievales eventualmente se dieron cuenta de que esto quizás no era el sistema más equitativo, pero les tomó varios siglos llegar a esa conclusión. Para abordar esta desigualdad obvia, las cortes desarrollaron el concepto de campeones. Si eras demasiado viejo, demasiado joven, demasiado enfermo o demasiado mujer para pelear tus propias batallas, podías contratar a alguien para que peleara por ti. Esto llevó al surgimiento de campeones legales profesionales, básicamente abogados medievales que resolvían disputas con espadas en lugar de documentos. Estos campeones desarrollaron su propio código de conducta y estándares profesionales. No podían pelear por alguien que sabían que era culpable, al menos en teoría. Tenían que someterse a ceremonias religiosas antes del combate para asegurar protección divina. Y se esperaba que pelearan hasta la muerte, porque aparentemente las horas facturables legales medievales eran aún más intensas que las modernas. El legado del sínodo cadavérico no estaba en la política papal. Estaba en cómo influyó en el desarrollo más amplio del pensamiento legal medieval. Una vez que has establecido que las personas muertas pueden ser consideradas legalmente responsables por sus acciones, es un salto bastante corto a considerar animales, objetos e incluso conceptos abstractos legalmente responsables por las suyas. Esto es donde entramos en algunos de los ejemplos verdaderamente espectaculares de creatividad legal medieval, como el caso de los gorgojos de Saint-Julien, que se convirtió en uno de los juicios a animales más famosos de la historia europea. En 1587, la gente de Saint-Julien en los Alpes franceses encontró sus viñedos siendo destruidos por una infestación de gorgojos. Ahora, una respuesta razonable podría haber sido probar diferentes técnicas agrícolas, consultar expertos en control de plagas o simplemente aceptar que algunos años son malos para las uvas. Pero la gente de Saint-Julien vivía en una cultura legal moldeada por siglos de juzgar demandados no humanos. Así que, naturalmente, decidieron demandar a los gorgojos. No solo matarlos o ahuyentarlos, sino llevarlos a corte y buscar remedios legales por el daño que estaban causando. El caso se presentó en la corte eclesiástica de Saint-Jean-de-Maurienne, y se trató con toda la seriedad de cualquier otro procedimiento legal mayor. Los gorgojos fueron formalmente convocados a aparecer en corte con avisos publicados en los viñedos afectados. Cuando fallaron en aparecer para su fecha de corte,
El juez nombró un abogado defensor para representar sus intereses. El abogado defensor, un tipo llamado Pierre Rimbaud, tomó sus responsabilidades en serio. Argumentó que sus clientes, los gorgojos, simplemente seguían su naturaleza dada por Dios al comer la vegetación que el Todopoderoso había proporcionado para su sustento. Señaló que los gorgojos habían estado comiendo plantas desde la creación del mundo y que los humanos no tenían derecho a interferir con el orden natural que Dios había establecido. Además, Rimbaud argumentó que sus clientes habían estado viviendo en el área mucho antes de que los humanos plantaran viñedos allí. Los gorgojos eran esencialmente habitantes indígenas que estaban siendo perseguidos por colonizadores humanos. Era un argumento legal sorprendentemente sofisticado que anticipaba el derecho ambiental moderno por unos 400 años. La Fiscalía, liderada por el fiscal local Antoine Fillol, contraargumentó que aunque los gorgojos podrían tener un derecho natural a comer vegetación, no tenían derecho a destruir cultivos que los humanos habían plantado para su propia supervivencia. Argumentó que Dios había dado a los humanos dominio sobre la tierra y sus criaturas, lo que incluía la autoridad para regular el comportamiento animal cuando conflictuaba con necesidades humanas. El caso se prolongó por meses con testimonio de agricultores sobre la extensión del daño, testigos expertos en comportamiento de gorgojos y argumentos teológicos sobre la relación apropiada entre humanos e insectos. Los registros de la Corte, que aún existen hoy, muestran que ambos lados presentaron informes legales detallados y llamaron a numerosos testigos para apoyar sus argumentos. Eventualmente, la Corte alcanzó un veredicto de compromiso que haría orgullosos a los abogados ambientales modernos. Los gorgojos serían permitidos continuar viviendo y comiendo vegetación, pero solo en áreas designadas lejos de la cultivación humana. La Corte literalmente trató de establecer una reserva natural para insectos completa con límites legales y mecanismos de aplicación. Por supuesto, los gorgojos no cumplieron realmente con la orden de la Corte porque los gorgojos no leen documentos legales ni entienden límites de propiedad. Pero el caso estableció un precedente importante para cómo las cortes medievales podían abordar conflictos entre intereses económicos humanos y comportamiento animal a través de medios legales en lugar de puramente agrícolas. El caso de los gorgojos también demostró cómo el pensamiento legal medieval había evolucionado desde los días del sínodo cadavérico. Mientras que Esteban VI había juzgado a Formoso puramente por venganza, la Corte de Saint-Julien estaba tratando de usar procedimientos legales para resolver problemas prácticos reales. No solo castigaban a los gorgojos, intentaban crear un marco legal que permitiera a humanos e insectos coexistir pacíficamente. Esta aproximación más sofisticada a los juicios a animales se volvió cada vez más común a lo largo del período medieval tardío. Las cortes comenzaron a ver estos casos no solo como oportunidades para castigar animales mal portados, sino como formas de abordar preguntas más amplias sobre la relación entre la sociedad humana y el mundo natural. El verdadero legado de estos extraños juicios medievales persistió por siglos, influyendo en el desarrollo legal a través de Europa y creando precedentes que tomarían generaciones en ser overturnados. Pero esa es una historia para otra parte de nuestro viaje a través de los corredores retorcidos de la justicia medieval, donde la línea entre ley y locura era a menudo más delgada que un decreto papal escrito por un papa que podría, o no haber estado completamente loco. Porque no hemos terminado con la rareza legal medieval aún. Ni siquiera cerca. El sínodo cadavérico fue solo el comienzo de una tradición legal que produciría casos aún más extraños, demandados más bizarros y aplicaciones aún más retorcidas de lo que los medievales consideraban justicia. El agujero de conejo de la insanidad legal medieval va mucho más profundo que un papa muerto en juicio. Y estamos a punto de explorar cuán profundo realmente va.